Quito la presentación. Y le dices dejar de presentar. Ya voy, ya voy. Digo que Dani hace práctica en el Centro Médico de Caracas y adicionalmente es el jefe de servicio y del posgrado de cardiología del Hospital Miguel Pérez Carreño. Él nos va a dar una disertación el día de hoy acerca de la utilidad de los antiplaquetarios en los síndromes coronarios agudos y cómo es el manejo actual en vista de la nueva evidencia clínica. Con ustedes, el doctor Viloria, para iniciar el webinar. Carlos, buenas noches a todos. De verdad que es un placer estar con ustedes acá. Gracias a ti por la presentación y gracias al Grupo Leti por la invitación a este compartir de conocimientos. Vamos a intentar, como siempre lo digo, e inicio las conferencias, de ser muy puntual y que en 20-25 minutos podamos hablar de un tema sumamente interesante como lo es la antiagregación plaquetaria en los síndromes coronarios agudos, y vale la pena preguntarse si de inicio si debemos cambiar la estrategia. Y tenemos que comenzar diciendo que a pesar de que es un tema probablemente que lo hemos escuchado continuamente en los últimos años, la antiagregación plaquetaria en el contexto o lo que representa, pues amerita que estemos estudiando y entendiendo las cosas nuevas que van apareciendo en el manejo de estos pacientes. Y es que la cardiopatía isquémica o la cardiopatía, la enfermedad vascular, es una enfermedad panvascular, es una enfermedad cuyo espectro es extremadamente elevado y va desde pacientes asintomáticos con factores de riesgo y pacientes con aterosclerosis subclínica, y lo que nosotros vemos en nuestras salas de emergencia, los pacientes con placas accidentadas en forma de síndromes coronarios agudos o accidentes cerebrovasculares o enfermedad arterial periférica. En todo esto, el rol de la antiagregación plaquetaria, considerando que el mecanismo fisiopatológico más importante es la trombosis, pues juega un rol fundamental. Y esta clasificación, evidentemente, todos los que estamos aquí la manejamos muy bien. La enfermedad arterial coronaria se ha dividido a lo largo de este tiempo en dos grandes grupos: los síndromes coronarios agudos, donde están inmersos aquellos con elevación persistente del segmento ST, y los síndromes coronarios sin elevación persistente del ST. Son probablemente una de las causas más importantes de morbimortalidad en este planeta llamado Tierra. Y los otros síndromes coronarios crónicos no menos importantes, la mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria terminan estando en este estadio. Es un estadio amplio. En ambos grupos la antiagregación plaquetaria juega un rol fundamental. Y esta lámina o estas siguientes láminas las traje para que tengamos una idea de cómo se está manejando los síndromes coronarios agudos, especialmente los síndromes coronarios agudos con elevación del ST en este momento en el mundo, porque a veces nosotros vemos con preocupación cómo en países como los nuestros el acceso al intervencionismo coronario percutáneo cada vez es menor. Este estudio o esta revisión salió el año pasado en la revista china de medicina, y entonces vemos cómo los pacientes, la población china, en su mayoría pues pacientes adultos, son sometidos cada vez más a intervencionismo coronario percutáneo, angioplastia primaria en las primeras 12 horas. Esto lo estamos viendo con la barra de color rojo más intenso, es decir, en la medida en que ha venido pasando el tiempo en los últimos años en China, el acceso a intervencionismo coronario percutáneo primario es mucho mayor. La angioplastia primaria entre las dosis y las 24 horas, que es el color que sigue, pues también se ha venido incrementando. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que un buen porcentaje de los pacientes son tratados con medicina, con trombolisis, de tal manera que la realidad que nosotros tenemos en nuestros países no se alejan mucho del resto de los países. Y lo más importante
es que una gran mayoría en los últimos años, en el 2019, un poco más del 30% no recibieron ninguna estrategia de reperfusión en el contexto de los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Y esto pasa de igual manera en Europa. Esta separata del año 2010, vemos como apenas el 80% de la población que ingresó con un infarto con elevación del ST tuvo la oportunidad de acceder a algún tipo de reperfusión. En este caso, casi el 60% fue intervencionismo coronario percutáneo y el 20% fue terapia trombolítica. Es decir, hubo un 20% de la población europea que no recibió ningún tipo de reperfusión. Esta fuente recién presentada en el EuroPCR 2023, vemos cómo en el registro LATAM, en nuestros países latinoamericanos, esto es un registro que ya tiene algunos años, sin embargo vemos cómo la accesibilidad del intervencionismo coronario percutáneo por millón de habitantes todavía sigue siendo muy bajo, inclusive en los países donde se practica el intervencionismo. En este caso, Venezuela, en el año 2005-2006, estaba posicionada en este sitio, probablemente lo comentábamos tras cámara, ahorita debemos estar derivados hacia la derecha, sin ninguna duda, por el menos acceso que tenemos al intervencionismo coronario percutáneo. Para entrar un poquito en materia, el tratamiento antitrombótico, la elección de los fármacos, la dosis y la duración del tratamiento va a depender de algunos factores y eso es importante recordarlo a todos los que estamos acá. En primer lugar, las características del paciente. Tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente. Si es un paciente añoso, si es un paciente por encima de los 75 años, ese paciente tiene una alta posibilidad de sangramiento. Los pacientes, las mujeres, el sexo femenino, mujeres pequeñas, mujeres ancianas, tienen mayor posibilidad de sangramiento. Historias de eventos previos isquémicos hacen que el paciente tenga mayor propensión a trombosis. La presentación clínica, lo acabamos de decir, se trata de un síndrome coronario crónico o es un síndrome coronario agudo. Y si es un síndrome coronario agudo, es con elevación del ST o es sin elevación del ST. Comorbilidades. Y estas comorbilidades, por ejemplo, la enfermedad renal crónica puede darle al paciente cierta propensión al sangrado. Los pacientes con diabetes, todos sabemos que son pacientes que tienen propensión a la trombosis. Pacientes con enfermedad periférica, insuficiencia cardíaca, son pacientes que tienen otras comorbilidades que pueden entonces hacernos pensar con mayor delicadeza qué terapia antiagregante debemos colocarle a estos pacientes. La medicación concomitante que lleva. Y por último, la terapia con la cual vamos a manejar al paciente. No es lo mismo manejarlo de manera con terapia médica o llevarlo a intervencionismo coronario percutáneo o llevarlo a revascularización quirúrgica. Ya sabemos hoy en día por los estudios de los últimos años que si lo vamos a llevar a intervencionismo coronario percutáneo, la vía radial es la mejor vía, puesto que ha demostrado frente a la vía femoral menor posibilidad de sangrado. Esto es un abanico de posibilidades. La enfermedad aterotrombótica es muy compleja y no solamente se maneja con medicamentos antiagregantes plaquetarios, que son los que tenemos en este apartado, sino que adicionalmente muchos de estos pacientes reciben anticoagulantes, bien de los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes del tipo cumarínico, o reciben heparinas de bajo peso molecular, o reciben otro tipo de medicamentos que hacen aún más complejo la terapia antiagregante, que pueden hacer inclusive sangrar al paciente. Y tenemos que comenzar haciendo un poquito de historia, que todo comenzó con este estudio, el estudio ISIS-2, es un estudio que le dio pie al uso de la aspirina en el contexto de los infartos agudos del miocardio, y este estudio demostró que la aspirina al menos reducía 20% la mortalidad en estos pacientes, y cuando se le agregaba a la aspirina la streptokinasa en el contexto de los pacientes con elevación del ST, esa ventaja en la disminución de la mortalidad ascendía al 40%. Después de esto, ha sido una carrera vertiginosa. Todos los medicamentos que se usan o que se han usado para prevenir eventos trombóticos, tratando de evitar eventos de sangramiento, comenzando con la aspirina, como ya les dije, pasando con la ticlopidina, un medicamento que todos sabemos que sus efectos colaterales como la neutropenia hizo que saliera del juego
prontamente. El clopidogrel es un medicamento que todavía está en la palestra y que seguimos utilizando a pesar de algunas consideraciones que ya vamos a ver, y posteriormente han venido medicamentos nuevos como el prasugrel, como el ticagrelor, que en este momento en el mundo son los medicamentos de elección en la terapia antiagregante en los pacientes con síndromes coronarios agudos. En esta tabla les quise traer brevemente cuál es la diferencia desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético de los principales antiagregantes plaquetarios o los inhibidores del receptor P2Y12. Tenemos en primer lugar el clopidogrel, conocido por todos y que todavía seguimos utilizando de manera rutinaria en nuestras emergencias. Es una tienopidina, tiene la particularidad de inhibir ese receptor de manera irreversible, tiene la desventaja de ser un profármaco, y como es un profármaco, entonces está bajo todas las leyes de la absorción y todo el metabolismo. Eso hace que al final, cuando el fármaco activo sea una pequeña proporción del fármaco que estamos consumiendo. Debemos siempre pretratar con clopidogrel debido a que su manera de metabolizarse hace que, insisto, tarde un poco más en tener el pico máximo de acción. El pico, el inicio del efecto está entre 2 y las 6 horas, depende de la dosis que demos, y hay que entonces tomar en cuenta que este es un paciente, o cuando tenemos pacientes que le hacemos cateterismo y va a ser llevado a otro tipo de terapéutica, por ejemplo, cirugía, tenemos que esperar al menos 5 días para poder llevarlo a intervención coronaria, a revascularización coronaria. El prasugrel, por su lado, es un congénere del clopidogrel, sin embargo, es un fármaco de un poder mucho mayor, es un profármaco también, sin embargo, su efecto es mucho más rápido, la duración del efecto es mucho mayor y también debe interrumpir su efecto al menos 7 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Y tenemos el ticagrelor, que no pertenece a la familia de las tienopiridinas, es una ciclopentil triazolopirimidina y tiene la particularidad de que es reversible, no es un profármaco, es un fármaco activo, no necesita de la bioactivación, y adicionalmente su efecto es extremadamente rápido, es decir, pudiésemos nosotros, los que vamos a hacer intervencionismo, dar el medicamento en la sala sin pretratarlo y vamos a estar seguros que el paciente va a estar con su inhibición plaquetaria de manera correcta. La administración intravenosa, bueno, tenemos el cangrelor, que es un medicamento, insisto, de uso intravenoso y que el efecto evidentemente es inmediato. En cuanto al clopidogrel, voy a hablar de 2 estudios importantes como para recordarles que uno de los estudios que marcó, digamos, el inicio de la era del tratamiento con el clopidogrel fue el estudio CURE. Este estudio, publicado en el año 2001, fue un estudio donde se demostró el efecto beneficioso del clopidogrel al añadirlo a la aspirina en pacientes que tenían síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Vemos entonces en la gráfica cómo cuando se le añade clopidogrel a la aspirina en el contexto de estos pacientes, los puntos finales primarios como mortalidad, mortalidad por infarto, nuevas revascularizaciones es mucho menor cuando se le agrega clopidogrel a la aspirina en estos pacientes. Otro estudio importante es este estudio, el PCI Clarity. Insisto, hay muchísimos estudios con clopidogrel. Este estudio PCI Clarity fue el estudio que demostró que el pretratamiento antes del intervencionismo coronario percutáneo en pacientes con elevación del ST y que eran tratados previamente con fibrinolisis era beneficioso. Este estudio demostró entonces que el pretratamiento con clopidogrel en pacientes tratados con aspirina y fibrinolisis y que iban a ser llevados a intervencionismo coronario percutáneo era más beneficioso en disminuir la muerte cardiovascular, los infartos recurrentes, el accidente cerebrovascular después del intervencionismo coronario percutáneo. Para entrar un poquito más en por qué comenzó entonces la era
o se comenzó la búsqueda de nuevos antiagregantes plaquetarios, tomando en cuenta que el clopidogrel estaba posicionado, si lo podemos decir de alguna manera, en el arsenal terapéutico en los síndromes coronarios agudos. Y es que el clopidogrel tiene muchísimas limitaciones que tienen que ver, insisto, con su farmacodinamia y con su farmacocinética. El efecto de la intensidad del clopidogrel es muy variable porque depende de la absorción, depende adicionalmente de ciertos polimorfismos a nivel hepático que hacen que el efecto sea errático. Adicionalmente, como les dije, es un profármaco que tiene que ser sometido a una serie de cambios para que su efecto sea el más idóneo. La variabilidad de la respuesta al clopidogrel depende de factores genéticos. Recordemos históricamente esos polimorfismos de las isoformas de los CYP, del mismo receptor P2Y12. Adicionalmente hay factores celulares, vías del P2Y12, aumento de la exposición del adenosín difosfato, factores clínicos, falta de predisposición, mal cumplimiento, dosis insuficiente, interacción con otros medicamentos. Es decir, está expuesto a una cantidad de elementos que pueden hacer errático el funcionalismo. En este sentido, comenzó entonces o salió a la palestra nuevas moléculas. En este caso, me corresponde hablarles sobre el prasugrel. El estudio pivote del prasugrel fue el estudio Triton-TIMI 38, publicado en el año 2007 en una American Heart en Estados Unidos. En términos generales, el prasugrel, que es un congénere del clopidogrel más potente, disminuyó o demostró que cuando se compara con clopidogrel disminuye significativamente más las muertes cardiovasculares, el IM no fatal, el stroke, las nuevas revascularizaciones y las trombosis del stent. Sin embargo, el hecho que el prasugrel sea más potente hace que todos estos beneficios no sean completamente inocuos, sino que paralelamente a la disminución de todos estos elementos, el prasugrel tiene una alta posibilidad de hacer que el paciente sangre, y en este estudio el sangramiento mayor fatal y no fatal fue mucho mayor con el prasugrel que en el clopidogrel. Luego se hicieron algunos estudios. En este estudio, el estudio Trilogy, fue un estudio que se hizo para ver cuál era el comportamiento del prasugrel, una droga muy potente en pacientes con infarto sin elevación del ST que no eran sometidos a intervencionismo coronario percutáneo. En términos generales, no hubo ninguna diferencia entre el beneficio de darle clopidogrel a este tipo de pacientes que darles prasugrel. Lo importante de este estudio fue que permitió establecer una dosis a la mitad, es decir, se probó la mitad de la dosis, 5 miligramos al día en pacientes mayores de 75 años y menores de 60 kilos, que ya habíamos visto en el estudio, en el Tritón, que eran los más propensos a sangrado. Por lo tanto, esta dosis es la que en este momento, cuando nosotros decidimos utilizar prasugrel en pacientes ancianos mayores de 75 años o pacientes menores de 60 kilos, es la dosis que debemos utilizar sin duda alguna. La pregunta, al igual que el clopidogrel, ¿pudiésemos pretratar al paciente con prasugrel? Bueno, esa pregunta nos la va a responder este estudio, el estudio ACOUS. Este estudio fue hecho con la finalidad de ver si un medicamento como este, dando la mitad de la dosis antes de la ICP en la ambulancia, en los países donde la medicina prehospitalaria funciona de manera correcta, y 30 miligramos al momento la ICP versus la dosis de 60 miligramos, que es la dosis estándar, daba algún beneficio. ¿Qué pasó? Pues resulta que definitivamente no hubo ninguna diferencia o ningún beneficio en los puntos finales primarios en dar pretratamiento con prasugrel. Por el contrario, fue deleterio el uso de prasugrel de manera de pretratamiento, es decir, los sangramientos en este grupo de pacientes fue mucho mayor. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta de si damos o no pretratamiento con prasugrel, la respuesta es no. El prasugrel es un medicamento que en este momento debe darse exclusivamente en la
sala de hemodinamia en los pacientes que van a ser sometidos a intervencionismo coronario percutáneo y que no tengan ninguna contraindicación para ello. Salta a la palestra entonces un medicamento bien prometedor, o que en este momento prometía, un medicamento que, como ya les hablé, es un medicamento reversible que no tiene nada que ver con la tienopiridina, como es el ticagrelor, y el estudio bandera del ticagrelor, recordemos, estoy seguro que todos ustedes lo recuerdan perfectamente bien porque lo han estudiado, es el estudio Plató, publicado en el año 2009 y con una población bien interesante, un poco más de 18,000 pacientes en este estudio. Este estudio demostró que cuando se comparó clopidogrel en el contexto de pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST o sin elevación del ST, es decir, en todo ese espectro de los síndromes coronarios agudos, el ticagrelor demostró ser mucho mejor en la disminución de la muerte cardiovascular, de los accidentes cerebrovasculares y de las nuevas revascularizaciones que el clopidogrel, con la ventaja y la diferencia de el antecesor o del prasugrel, que el sangramiento en este estudio no fue estadísticamente diferente entre ambos grupos. Adicionalmente, los pacientes que eran sometidos a intervencionismo coronario con el implante de stent, las trombosis definitivas fueron significativamente menor en el grupo de ticagrelor que en el grupo de clopidogrel. Es importante señalar que, si bien es cierto, en el sangramiento mayor global no hubo ningún criterio de diferencia, hubo mayor sangramientos intracraneales en el grupo de ticagrelor, probablemente porque el ticagrelor es más potente desde el punto de vista de inhibición plaquetaria que el clopidogrel. Y evidentemente, siempre lo decimos, si tú quieres evitar trombosis con un medicamento con un mayor poder antitrombótico, vas a tener la posibilidad de sangramiento mayor. Este medicamento, adicionalmente, en este estudio se reportó 0.9% de disnea que en la mayoría de los casos fueron desapareciendo, al igual que los extrasístoles o la extrasistolia ventricular aislada después de la primera o segunda semana, pero es importante que lo tomemos en consideración. Luego vinieron algunos estudios más con ticagrelor. Yo les voy a hablar solamente de algunos, los más importantes. Este estudio de ticagrelor prehospitalario, vale la pena dar ticagrelor prehospitalario. Este estudio se hizo con la finalidad de ver si darlo antes del intervencionismo coronario percutario o antes de la sala de hemodinamia tenía algún beneficio en cuanto a la reperfusión coronaria. Es decir, el hemodinamista que se enfrenta a o nos enfrentamos a un síndrome coronario agudo, la resolución del vaso culpable, el flujo TIMI final es mejor dándole ticagrelor previo al paciente. Resultó que definitivamente no. Es decir, darle ticagrelor al paciente antes fuera de la sala de hemodinamia no aporta ningún beneficio estadísticamente significativo en cuanto a la reperfusión coronaria percutánea. Ticagrelor después de un año, ¿será seguro mantener la antiagregación plaquetaria con ticagrelor después del año en pacientes seleccionados y en los pacientes que nosotros consideramos que debemos mantener esa antiagregación? Bueno, fíjense que se probó en este estudio, en el estudio Pegasus, 2 dosis. La primera de ellas fue la dosis estándar de 90 miligramos 2 veces al día, y la segunda dosis fue una dosis disminuida, la de 60 miligramos 2 veces al día, y no hay duda que hubo una disminución de los puntos finales prigarios después del año a favor de la dosis mayor. Es decir, a mayor dosis, el beneficio en cuanto a trombosis y prevención de eventos trombóticos es mucho mayor que la dosis menor y, por supuesto, mucho más que el placebo. Sin embargo, esto no fue, digamos, solamente beneficio, sino que adicionalmente fue acompañado de mayor sangramiento en los pacientes que se les prolongó la dosis por mayor tiempo. A manera de
ir concretando algunas cosas, tenemos lo siguiente: aspirina para todos los pacientes sin contraindicación, sí. Esto es un mensaje que hay que enviarlo, digamos, de manera directa y enfática. Todos los pacientes que no tengan contraindicación deben recibir aspirina de manera general. Eso es una recomendación clase 1A. ¿El pretratamiento con un inhibidor P2Y12 se recomienda, sí o no? Definitivamente, a la luz de los nuevos estudios, no se recomienda pretratamiento, considerando que nosotros debiésemos utilizar los nuevos antiagregantes plaquetarios por encima del clopidogrel. Es decir, en este momento las guías recomiendan no dar pretratamiento. ¿Pero por qué no dar pretratamiento? Porque el prasugrel ya sabemos que el pretratamiento no dio y que solamente es un medicamento para darlo en la sala de hemodinamia. El ticagrelor es un medicamento cuyo efecto es tan corto que pudiésemos darlo en la sala de hemodinamia y a los 30 minutos tener la antiagregación que queremos para colocar el stent. Adicionalmente, ambos los estudios de pretratamiento no fueron lo suficientemente, digamos, beneficiosos. Si, en el caso del clopidogrel, si no tenemos ninguna otra opción y tenemos que dar clopidogrel, evidentemente tenemos que pretratar. ¿Por qué? Porque si no pretratamos al paciente, no vamos a tener una inhibición plaquetaria al momento de llevarlo a la sala de hemodinamia y podemos correr el riesgo de que el paciente tenga una trombosis aguda del stent. Antes de considerar el clopidogrel, debemos pensar siempre en ticagrelor o prasugrel. Yo creo que el ticagrelor es un medicamento intermedio con una amplia espectro de acción, a diferencia del prasugrel, que yo reconozco que es un medicamento muy potente y que en esos pacientes con una alta carga trombótica y con un bajo poder de sangrado tiene un amplio beneficio y debiese ser el medicamento de elección. Sin embargo, el ticagrelor es un medicamento que se puede usar en un abanico más amplio de pacientes. El prasugrel de preferencia en pacientes con alta carga trombótica, bajo riesgo de sangrado, cuidado en mayores de 75 años y con peso menor a 60 kilos. Ya dijimos que debemos usar la dosis a la mitad, que fue lo que demostró el estudio Trilogy. El ticagrelor puede ser utilizado en distintos pacientes que van a manejo intervencionista o a manejo médico. Importante con esto, los pacientes que son sometidos a intervencionismo coronario, pero que han sido sometidos a terapia fibrinolítica, el medicamento antiagregante que debe acompañar a la aspirina de entrada debe ser el clopidogrel. Sin embargo, es importante decir que en estos momentos pudiésemos usar de manera segura el ticagrelor como, digamos, en aquellos pacientes que por alguna razón no podemos usar clopidogrel, insisto, lo podemos usar de manera segura. ¿Y eso es basado en qué? En este estudio, en el estudio THREAD, un estudio que justamente quiso evaluar la eficacia y en segundo plano la seguridad de dar ticagrelor en pacientes con o que fueron manejados con trombolisis en el contexto del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Es importante, la población de este estudio fue una población cuya edad fue menor a 75 años. Se usó dentro de las primeras 24 horas de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Todos recibieron trombolisis y evidentemente no tenían que tener contraindicación para el ticagrelor o el clopidogrel. Estos pacientes fueron randomizados a recibir 180 de carga de ticagrelor, que fue la dosis plató, igual que 90 2 veces al día, versus 300 o 600, depende de los que estaban estudiando o del operador, de clopidogrel seguido de 75 miligramos. ¿Qué demostró esto? Demostró que desde el punto de vista de beneficio en disminución de mortalidad, de nuevos infartos y de stroke, dar ticagrelor o dar clopidogrel en este contexto es igual, pero lo más importante de todo esto es el tema de seguridad, es decir, que los pacientes no tuvieron ningún sangrado mayor importante en los pacientes que recibieron ticagrelor.
Criterios de riesgo de tratamiento con un segundo fármaco antitrombótico. Bueno, tenemos que estar pendientes de los pacientes con riesgo trombótico alto, es decir, cuáles son los factores que pueden potenciar el riesgo. Pacientes diabéticos, pacientes con infarto recurrentes, enfermedad de múltiples vasos, enfermedad vascular múltiple, enfermedad coronaria prematura, menores de 45 años, enfermedad inflamatoria sistémica, enfermedad renal crónica. Estos pacientes, estos elementos hacen que el paciente tenga una mayor propensión a la trombosis. Y algunos de estos elementos adicionalmente lo pueden poner a sangrar. Aspectos técnicos que debemos tomar en cuenta, y sobre todo los hemodinamistas y el cardiólogo clínico al lado del intervencionista. Cuando tú vas a implantar más de un stent, nosotros tenemos que considerar una droga mucho más potente. Cuando vamos a tratar más de 3 lesiones, cuando la longitud de la lesión a tratar es una lesión difusa mayor de 20 milímetros, cuando la trama de stent es mayor a 60 milímetros, hay una mayor posibilidad de trombosis de ese stent y por lo tanto tenemos que usar una droga o asegurarnos de usar una droga que su metabolismo no sea tan errático, que el efecto sea potente y adicionalmente sea un efecto a corto plazo. En cuanto a un riesgo moderado, bueno, repetimos los mismos pacientes con enfermedad crónica, los pacientes con diabetes. Una pregunta importante: ¿cómo hacemos nosotros cuando llegamos a la sala de emergencia o a nuestros hospitales o a nuestros centros de atención y quien lo atendió o quien atendió primero al paciente ya lo cargó con clopidogrel, que es la práctica que probablemente tenemos que erradicar en el manejo, insisto, a menos que no tengamos otra opción, ¿no? Pero si tenemos otra opción, de entrada no debemos cargar con clopidogrel, pero si ese es el caso, nosotros y decidimos cambiarlo a una molécula como ticagrelor, ¿lo podemos hacer? Sin duda sí. Este es un paciente que nosotros lo podemos switchar independientemente del tiempo de haber recibido clopidogrel, y la dosis que tenemos que usar es la dosis de carga del plató, 180 sin duda alguna, independientemente del tiempo de haberle dado clopidogrel. Evidentemente en los pacientes que no tengan una contraindicación para el uso del ticagrelor, ¿no? Recomendaciones para disminuir posibilidades de sangrado. Hemodinamistas, ya sabemos, preferiblemente acceso radial. Tratar cuando usamos, eso ya prácticamente es un estándar hoy en día, usar aspirina a una dosis, a la menor dosis posible que dé, digamos, beneficio. Usar un inhibidor de la bomba de protones también es recomendado para evitar la posibilidad de sangrado, sobre todo gastrointestinal, con los pacientes que usan antiagregación plaquetaria. Y otra pregunta que recuerdo yo hace unos años, el hacer función plaquetaria de rutina, eso ya no está recomendado, por lo tanto no hay ningún nivel de recomendación, un nivel de recomendación 3, es decir, no debemos hacer ningún tipo de función plaquetaria. Esto ya lo sabemos, no voy a ahondar, sin embargo, lo más importante de este esquema es que hoy en día en el mundo se está tratando de usar medicamentos más potentes con la finalidad de proteger al paciente de eventos trombóticos, y paralelamente también se está tratando de reducir el tiempo de la antiagregación plaquetaria doble. Es decir, en los pacientes que nosotros consideremos que tiene un alto porcentaje, una alta posibilidad de sangrado, la idea es usar un medicamento de potencia intermedia, usar una plataforma de stent que nos permita descontinuar prontamente la antiagregación y usar medicamentos en un tiempo más corto. Y hay estudios que han demostrado que pudiésemos descontinuar la terapia antiagregante doble a los 6, a los 3 e inclusive al mes en caso de ser necesario. Esto es muy importante. Vuelvo y repito, ¿y por qué lo repito tanto? Porque necesito que cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes estemos muy claros de la balanza entre sangramiento y trombosis. Estos son los criterios de hemorragia, de hemorragia de alta posibilidad de hemorragia, de uso más común. Tenemos entonces, ¿cuál es un criterio mayor? Por ejemplo,
un paciente que esté recibiendo anticoagulación por otra causa, fibrilación auricular, un trombo intracavitario o que por otra patología tenga que recibir un anticoagulante, pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 30, pacientes que estén anémicos por debajo de 11, que hayan tenido episodios de hemorragia, que tengan propensión a la hemorragia o que tengan cirrosis hepática o que tengan un cuadro oncológico. Esos son pacientes que tienen una alta posibilidad de sangrado. Criterios menores, la edad, mayores de 75 años, una tasa de filtración glomerular entre 30 y 60, una hemoglobina que esté por debajo de 13, también pero mayor de 11 puede ser un criterio menor. Pacientes que reciban antiinflamatorios no esteroideos también tienen alta propensión de sangrado, sobre todo sangrado gastrointestinal. Ya vamos a terminar, ya para concluir y para dar paso a las preguntas y a la discusión. Monoterapia antiagregante, insisto, les acabo de decir que hoy en día estamos intentando disminuir el tiempo de la antiagregación plaquetaria por el tema del sangrado y adicionalmente hay algunos estudios como los que les estoy presentando en esta lámina, publicados recientemente, la mayoría con ticagrelor, donde se ha demostrado que suplir la antiagregación plaquetaria dual solamente con ticagrelor, es decir, que al mes podamos quitar la aspirina de manera segura, eso ha sido demostrado en este estudio Global Leader. Fue un estudio donde se demostró que quitar la aspirina al mes en estos pacientes que fueron llevados a intervencionismo coronario percutáneo es seguro y no aumentó las posibilidades de trombosis ni aumentó la posibilidad de muerte en estos pacientes, al igual que el resto de los estudios. Hay un estudio con clopidogrel, sin embargo, recordemos, insisto, que el clopidogrel, por toda la variabilidad en su absorción y todo lo errático que pudiese ser, yo dudo mucho, yo particularmente no quitaría clopidogrel, al menos esperando 6 meses, no me arriesgaría a quitarlo al mes ni a los 3 meses, insisto, porque la variabilidad interpersona es mucho mayor. En conclusión, individualizar al paciente evaluando el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico es lo que debemos hacer todos y estamos obligados a hacerlo. No podemos utilizar un antiagregante plaquetario porque nos da más feeling. No, tenemos que evaluar el riesgo y ver qué paciente tenemos al frente. Considerar el uso de ticagrelor o prasugrel antes que el clopidogrel. Y esto es una práctica que tenemos que erradicar. Si ya en el país tenemos una droga como el ticagrelor o el prasugrel y tenemos un paciente al frente que podemos usarla, no tiene mucho sentido seguir usando clopidogrel, vuelvo y repito, a menos que solamente sea la alternativa por la razón que sea usarla, que también es válido y pudiésemos entrar toda la noche en discusión. Pero si somos y nos guiamos por las guías de práctica médica, debemos darle definitivamente la prioridad al uso del ticagrelor o el prasugrel. El pretratamiento no está indicado definitivamente, a menos que usemos clopidogrel, que tenemos que usarlo, no porque el clopidogrel se potencie mucho más con el pretratamiento, no, sino que necesita de tiempo para hacer su efecto definitivamente, mientras que las otras drogas no necesitas que tú pretrates porque el efecto es más rápido y son más potentes. La otra ventaja de esto es que si en el contexto de un síndrome coronario agudo llevamos a un paciente de intervencionismo coronario, le hacemos la coronariografía y nos encontramos que ese paciente es de criterio quirúrgico y nosotros no le hemos dado clopidogrel, vamos a tener la oportunidad de referirlo directamente al cirujano cardiovascular para que lo intervenga de manera inmediata. Si nosotros le hemos dado una carga de clopidogrel, vamos a tener que esperar al menos 5 días para la resolución de ese paciente o buscar a un cirujano lo suficientemente capaz de tratar o meterse a revascularizar ese paciente con clopidogrel encima. Usar antiagregantes menos potentes en pacientes con alto riesgo de sangrado. El ticagrelor puede ser una alternativa segura en pacientes post-trombolisis. Evaluar la posibilidad de monoterapia en pacientes con muy alto riesgo de sangrado es definitivamente lo que debemos hacer.
los cardiólogos que hacemos o que hacen cardiología clínica y los que hacemos cardiología intervencionista, tenemos que estar juntos. Por esto el Heart Team debe funcionar y tenemos que saber, y siempre se los digo a quien me preguntan y a mis residentes, tenemos que saber qué stent se le colocó al paciente, qué droga usó, y para poder tomar la decisión más idónea con estos pacientes. Muchísimas gracias por la atención y espero les haya sido satisfactorio esta charla. Gracias. Excelente charla, José Luis. Bueno, nos has paseado por parte de la historia de la antiagregación plaquetaria hasta llevarnos a más o menos la conducta actual. Tengo un par de cosas que quisiera que ahondaras para las personas que nos siguen ahorita, para definir situaciones y contextos clínicos. En escenario, pretratar, sí, no, cuándo no. ¿Qué te parece? Muy concreto, Carlos. Si nosotros tenemos a la mano drogas como el ticagrelor o prasugrel, definitivamente el pretratamiento no está indicado. Es decir, hoy en día la mayoría de los centros, probablemente los centros públicos en este país y los pacientes que asisten a los centros públicos no tienen acceso directo a estas drogas. Sin embargo, si nosotros tenemos el acceso y contamos con esta droga, no tiene sentido pretratar. Más aún, Carlos, y mis queridos amigos, los que están oyendo, si estos pacientes van a ir a intervencionismo coronario percutáneo, no hay que pretratar. No hay indicación de pretratar. Por eso es que las guías de práctica clínica son muy enfáticas. No pretrate, pero no pretrate porque están ellos asumiendo que la droga que nosotros le estamos dando preferencia es ticagrelor o prasugrel. Perfecto. Además que, bueno, sabiendo que en esos contextos un alto porcentaje de los pacientes va a recibir estrategia invasiva como manejo del síndrome coronario. Es y correcto. Ahí obviamente nos quedamos un poco en nuestra realidad, que quizás no todos los pacientes pueden ir, como vimos ya en la charla, el 20% de los europeos no reciben estrategia invasiva como abordaje inicial, en una Correcto. medicina mucho más desarrollada que la nuestra. Claro, pero inclusive en ese contexto, recuerda que el plató fueron pacientes es una opción. Con síndromes coronarios agudos con y sin elevación que fueron tratados con intervencionismo o que no fueron tratados a terapia médica. Es decir, que hasta en ese contexto tenemos otra alternativa como el ticagrelor. Sí, de acuerdo contigo. O sea, hoy el prasugrel, por decirlo, es una droga prácticamente del hemodinamista. Es no correcto. Es una droga que se use en una sala de emergencia. Sin embargo, el ticagrelor te permite esa dualidad. Si el paciente finalmente no va a intervencionismo percutáneo, tiene el chance de haber recibido ticagrelor como terapia de choque para el evento coronario. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Otro escenario, por ejemplo, que te quería conversar, era acerca de cómo descalar y cómo escalar en el caso de que un paciente esté, por ejemplo, aspirina clopidogrel, tenga un evento coronario o tenga un evento relacionado al intervencionismo coronario, por ejemplo, una trombosis del stent, y salga de la sala y tú sientas que ahora el riesgo isquémico es mayor y debes escalar a una droga de mayor potencia. Bueno, fíjate. Cargas, no vuelves a cargar, das directamente la droga. Sí, ¿qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Eso es una pregunta bien interesante y que a veces los que hacemos hemodinamia se nos agua el guarapo para decirlo de manera criolla. ¿Qué hacer cuando tú tienes un paciente que le has dado 600 miligramos en la sala de hemodinamia y que hizo un fenómeno, por ejemplo, de no reflow, o el paciente tiene una alta carga trombótica, sale a la sala y el paciente vuelve a tener dolor y hace una elevación del ST y lo vuelves a meter? Si tú en el caso del ticagrelor, tú puedes darle de manera inmediata y sin pensarlo dos veces la carga de 180 miligramos sin pensarlo dos veces, Carlos. O sea, punto. Y en el caso del prasugrel, debes cargarlo de manera igual, darle sus 60 miligramos como corresponde. Es decir, tenemos que usar la dosis de carga independientemente de que le hayamos dado clopidogrel al paciente, y más si el paciente está con dolor y se nos tapó el stent, ¿no? En ese momento,
pareciera que el riesgo isquémico se transforma muy alto y hay que asumir la posibilidad del sangrado como una opción, pues. Inclusive, Carlos, nos ha pasado que nosotros hemos hecho lo que acabo yo de decir y en el transcurso del tiempo el paciente al mes ya salió de su fase aguda y el paciente comenzó a sangrar y tú terminas volviéndote a la droga inicial que fue el clopidogrel. Es decir, en esto de la medicina, 2 más 2 no es 4 y nosotros tenemos que estar de la mano y alineados en el contexto del paciente, ¿no? Perfecto. Aquí hay una pregunta del doctor Jimmy Levy, que es hemodinamista. Sí, claro. ¿Alguna recomendación para el cambio de clopidogrel a ticagrelor o prasugrel? ¿Alguna recomendación especial? No, doctor Jimmy, un saludo para usted. No. Lo que dicen las guías es que en el peor de los casos, si usted ha pretratado y le ha dado la mayor cantidad de clopidogrel, que son 600 miligramos, y por alguna razón, lo acabamos de decir, usted tiene la necesidad de cambiar a prasugrel o ticagrelor, usted debe darle la dosis de carga como si no le hubiese dado clopidogrel. Listo, esa es la recomendación y eso es lo que dicen las guías actuales. Perfecto. Tenemos otra pregunta por aquí, que es un contexto clínico. Felicitaciones, doctor Viloria, por completa y práctica conferencia. En un paciente de 78 años con reciente implantación de 2 stents farmacoactivos y fibrilación auricular desde hace 3 o 4 días, sin éxito con cardioversión, ¿qué combinación de fármacos le parecería mejor para este paciente? Eso es una respuesta, es una pregunta primero bien interesante para quien la hizo. La fibrilación auricular en el contexto de los pacientes que son llevados a revascularización son muy frecuentes. Lo que nosotros o lo que dice la práctica clínica es que ese paciente, en primer lugar, evidentemente, aparte de la antiagregación dual, esa antiagregación dual debiese ser aspirina-clopidogrel y adicionalmente agregarle el anticoagulante, que el anticoagulante debiese ser un nuevo anticoagulante oral. Eso debiese darse al menos por un mes y después del mes salir de alguno de los antiagregantes plaquetarios que en buena ley debiese ser la aspirina y quedarnos a la larga con el nuevo antiagregante plaquetario de preferencia, rivaroxaban, apixaban o el que tengamos a la mano con el clopidogrel. Esa es la combinación que yo en este momento utilizo en mi práctica clínica cuando se me presenta este tipo de pacientes, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor José Aray. Paciente sintomático con ANGOR en el contexto de un síndrome coronario crónico, como se denomina ahora, está tratado con solo aspirina. ¿Lo puedo combinar con ticagrelor en caso de que sienta que el paciente tiene mayor riesgo? José, un saludo. Espero que estés muy bien. La respuesta, el ticagrelor en el contexto crónico no tiene estudios claros. Sin embargo, insisto, el estudio que testió usar, digamos, ticagrelor por encima del año demostró ser seguro. Yo creo que los pacientes en el contexto del síndrome coronario crónico puede perfectamente usar ticagrelor sin ningún tipo de problema si no tiene contraindicación para su uso. Perfecto. Te iba a hacer un comentario. ¿Qué te parece a ti qué mejor combinación te parece a ti cuando hay riesgo isquémico alto y riesgo hemorrágico alto en el paciente? Que fue intervencionismo percutáneo y que tiene ya un stent y que sabemos que necesita una terapia antiplaquetaria inicialmente dual. ¿Cómo lo manejas tú? Los 2 riesgos son altos. Sí, bueno, fíjate. La droga intermedia es el ticagrelor, definitivamente. Te puedo decir lo que no haría. No combinaría en ese paciente aspirina y prasugrel, a pesar de que el riesgo trombótico es alto, porque la posibilidad de sangrado, me estás diciendo que tiene las 2 posibilidades. La posibilidad de sangrado es muy elevada. Por lo tanto, me iría con la medicación intermedia, Carlos. Y la medicación intermedia, y lo dije al principio, es ticagrelor. Es decir, el ticagrelor es el medicamento antiagregante plaquetario, además de la aspirina, o que puede acompañar a la aspirina que está en el medio. Es decir, es lo suficientemente potente para prevenir eventos trombóticos
y lo suficientemente seguro para evitar eventos hemorrágicos. Hay que vigilar al paciente, o sea, tenemos que hacerle un seguimiento al paciente y ver si este paciente en algún momento sangra, pues, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí de la audiencia. La doctora Jennifer dice, si tengo un paciente con un síndrome coronario agudo, el cual tengo hemodinamia posible, pero en al menos 3 horas. Antes no se pudiese realizar la angioplastia. ¿Espero y no precargo o sí? Es mi escenario de ejercicio clínico. Sí, bueno, ¿O cuánto puedo esperar? Eso es una pregunta, fíjate, y eso es además lo que más frecuente ocurre. ¿Qué pudiésemos hacer? Yo le pudiera dar a José Luis una respuesta. Sí. Si está insegura, como tú dijiste, puedes cargar con ticagrelor. Si no va finalmente hemodinamia, no va a pasar nada. Es correcto. La otra posibilidad es si el tema está con este paciente de hemodinamia a las 3 horas, es que si tú lo precargas con clopidogrel, insisto, y tú lo llevas a hemodinamia y el paciente está en otro contexto, vas a tener que esperar 5 días. Entonces, el clopidogrel allí nos complica el asunto. Entonces, ese paciente yo le daría el resto de la terapia, le doy aspirina y, insisto, en todo caso le pudiese dar ticagrelor y vemos a ver qué ocurre. En el peor escenario, como te venía diciendo, si le das los 180 de ticagrelor y la hemodinamia no estuvo activa a las 3 horas y fue a las 5 horas, el paciente recibió una droga que ha sido probada en ese escenario. Si le das clopidogrel y tienes que escalar hacia arriba, estás sometiendo al paciente a un riesgo mayor de sangrado. Creo que la combinación que yo usaría, por ejemplo, en mi práctica clínica, sería aspirina con la carga de ticagrelor, si sé que el hemodinamista va a estar en 3 horas en el centro para hacer la angioplastia. Tenemos otra preguntita por aquí. El uso de hemoabsorción, que es un absorbente de sangre para la integración en la circulación sanguínea extracorpórea. ¿Se puede retirar fármacos de la circulación como ticagrelor o rivaroxaban en 60 minutos a través de circulación extracorpórea? Es importante esta posibilidad para pacientes que necesiten de alguna manera cirugía. Bueno, fíjate, pudiese ser una posibilidad. Yo no tengo experiencia al respecto y cualquier cosa que diga... Es un comentario del doctor David García. David, hola David, gran amigo, compañero. David, no tengo experiencia al respecto y la respuesta que te puedo dar no la sabría. No sé qué puedo decirte al respecto. Hay un comentario adicional. Dice que, bueno, en la realidad de nuestro contexto, de nuestro país, un porcentaje muy bajo va a poder llevar a revascularización hemodinámica. ¿Estos pacientes tendrían escenario para ticagrelor o deberían quedarse, si sabemos de entrada que no va a poderse ir a hemodinamia, con aspirina clopidogrel? No. El escenario, la idea de esta charla es que podamos entender que hay drogas como el ticagrelor que podemos usar en pacientes dentro del escenario del intervencionismo coronario percutáneo, que en nuestro país es la minoría, y lo podemos usar en el escenario de los pacientes manejados médicamente. Inclusive, con el estudio TRED, los pacientes que fueron sometidos a fibrinolisis y que por alguna razón en el contexto post-fibrinolisis vemos algún elemento que nos haga pensar en mayor posibilidad trombótica y que tengamos dentro la necesidad de cambiar a un medicamento más potente, de manera segura tenemos el ticagrelor también. Es decir, el ticagrelor, su espectro es muy amplio, lo podemos usar en pacientes de tratamiento médico y de tratamiento no médico. Perfecto. Aquí David nos aclara de que el Citosol de hemoabsorción ya tiene cierto uso aquí en Venezuela, está disponible y se ha usado en casos incluso de pacientes con disección aórtica aguda que vienen tomando rivaroxaban o ticagrelor y han tenido buena experiencia el grupo de David de cirugía cardiovascular. Excelente, David. Ya me echarás el cuento. Aquí hay otra pregunta. ¿El fibrinolítico usado en el TRED que comentaste, José Luis, fue streptokinasa o TPA?
Fíjate, se usaron varios trombolíticos, incluyendo la estreptoquinasa. Es decir, se usaron fibrinolíticos fibrinoespecíficos y la estreptoquinasa también. O sea que podemos usar perfectamente el ticagrelor con estreptoquinasa, pues. Tenemos otra pregunta aquí del doctor Nissin Abecasis, también hemodinamista. ¿Qué utilidad tendrían para la actualidad, a tu criterio, los 2B3A, los antiplaquetarios 2B3A? Doctor Nissin, saludos. Los 2B3A, en primer lugar, actualmente el uso es para la sala de hemodinamia y cada vez el uso es menor, ¿no? Y como usted perfectamente sabe, y los que hacemos hemodinamia, los 2B3A lo estamos usando en aquellos pacientes que encontramos con una alta carga trombótica, pacientes que después de inyectar vemos o nos hace un fenómeno de no reflow, tenemos una alta carga trombótica. Esos pacientes son los que realmente terminamos usando adicionalmente 2B3A. El resto de los pacientes, el 95% de los pacientes que nosotros llevamos hemodinamia, que no están en ese contexto, no necesitan ningún medicamento adicional como los 2B3A. Perfecto. No sé si tú tienes alguna otra opinión adicional. No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, en la sala de hemodinamia, los pacientes con alta carga trombótica, yo creo que ese es el escenario con el que quedó circunscrito ahorita prácticamente el uso de los 2B3A. O con alta carga trombótica y que se inestabilicen además, ¿no? Sí. Porque a veces hay alta carga trombótica y tú le colocaste el stent y el paciente se estabilizó, no tiene dolor, no hay cambios del ST. Pero si tienes una alta carga trombótica, el paciente está inestable y tú ves que hay un fenómeno de reflow y el flujo TIMI2 y el FLIGI-TUMI1, uno utiliza, echa mano a esas herramientas. Ahí lo que todavía no está bien determinado es cuál es el outcome de estos pacientes, porque son pacientes de un subgrupo. Si tú le diste ticagrelor, ¿cómo les va a ir? Sangran más cuando les pones el 2B3A, pero obviamente son grupos muy pequeños, son casos muy puntuales, y en el escenario, creo yo, como tú dices, donde el paciente tiene una alta carga trombótica, tú quieres probablemente revascularizar el vaso y uno asume que después va a poder tener que lidiar con el riesgo hemorrágico en caso de que el paciente presente un evento. Pues. Lo indispensable en ese momento es revascularizar el paciente. Tenemos una pregunta del doctor José Vicente Patiño. Si se necesita evaluar función plaquetaria para desescalar clopidogrel, o se puede hacer sin función plaquetaria. No, doctor Patiño, la función plaquetaria hoy en día no, de hecho tiene una indicación 3, no necesitamos función plaquetaria en ninguno de los escenarios en este momento. Aquí tenemos otra pregunta. Si es angioplastia facilitada, como nos pasa en la mayoría de las veces, en el escenario clínico, ¿qué experiencia tiene usted antes del cambio de clopidogrel a ticagrelor? 5 días. ¿Por qué? Si es exitoso y no hay inestabilidad. O sea, si el paciente iba con aspirina clopidogrel, entiendo en la pregunta, y usted lo va a cambiar a ticagrelor, si es una razón, si fue exitoso o si no hay, el paciente no está inestable. Si el paciente le dimos trombolisis y el paciente a los días va a ir a intervencionismo coronario percutáneo y le dimos clopidogrel, podemos, en el contexto del intervencionismo coronario percutáneo, cambiarlo perfectamente a ticagrelor, dándole la dosis de carga que ya le hemos venido diciendo. Es decir, lo ideal, insisto, es que el paciente en términos finales termine recibiendo la droga que le va a dar más beneficio. Y el ticagrelor da más beneficio, o se demostró que tiene mucho más beneficio en los puntos finales primarios que el clopidogrel. Por lo tanto, se puede perfectamente cambiar en ese contexto, pues. Otra preguntita tenemos por aquí. ¿Cuál sería tu combinación si tenemos un paciente riesgo hemorrágico? O sea, ¿cuál sería tu combinación y duración si tenemos riesgo hemorrágico bajo e isquémico alto? Riesgo hemorrágico bajo con riesgo alto. Isquémico alto. ¿Qué usarías y por cuánto tiempo? Bueno, eso va a depender. Estamos hablando del paciente que fue sometido a intervencionismo coronario percutáneo. Correcto. Bueno, ahí entra en juego varias cosas, ¿no? Y uno de los elementos que entra en juego es qué le colocamos al paciente. O sea, qué plataforma de stent le implantamos al paciente. Sí.
porque la mayoría de los estudios que han demostrado seguridad en quitar antiagregación plaquetaria a corto tiempo estén de nueva generación, estén con drogas nuevas y estén que adicionalmente tienen estudios propios con disminución de la antiagregación plaquetaria. Si es un stent que no está dentro de ese grupo, que es un stent, digamos, no top, yo perfectamente puedo darle antiagregación plaquetaria al menos 12 meses y luego decido dejarlo con un solo antiagregante. O sea, y es lo que habitualmente hago. Ojo, sí, tiene bajo riesgo de sangrado y tiene un alto riesgo trombótico. O sea, ¿por qué yo le voy a quitar la antiagregación plaquetaria? No sé qué piensas tú, Carlos. Pero... Sí. Yo, por ejemplo, en ese escenario clínico, yo usaría aspirina con ticagrelor 12 meses. No, el paciente no tiene riesgo hemorrágico elevado y tiene un riesgo isquémico alto. Yo voy con la combinación que me va a dar mejor protección y que eventualmente no va a aumentar más el riesgo de sangrado que tiene el paciente basal. Yo le daría aspirina ticagrelor los 12 meses. Si el paciente tiene un riesgo hemorrágico alto, a las luces, dependiendo de cuán alto sea el riesgo hemorrágico, a las luces del Master DAP, que ya comprobó que se puede dar un mes incluso, dependiendo si el stent, como tú dices, es de última generación y de droga de última generación, stent medicado, se pudiese dar un mes incluso con Master DAP y tú después dejar al paciente con monoterapia con ticagrelor o prasugrel. ¿Okay? En este caso, con ticagrelor. De hecho, el Master DAP demostró que la disminución de riesgo de sangrado, lo que vendría a ser el NNH para nuestros participantes, es de 35. O sea, que para una enfermedad prevalente como es la cardiopatía isquémica, prevenir un evento hemorrágico cada 35 pacientes es bastante importante. Tenemos otra preguntita para aquí, del doctor Rafael. Buenas noches. ¿Cuál es la escala de riesgo que utiliza usted para estimar sangrado habitualmente y cuál sugiere en el contexto de uso de doble antiagregación en el paciente isquémico? Bueno, fíjate, hay muchas escalas de riesgo, pero la escala del riesgo... Para evaluar sangrado, más que todo. Sí, de sangrado. La escala de riesgo anual de sangrado mayor del 4% nos habla muy bien de esos pacientes que tienen alta posibilidad de sangrado. Yo creo que cualquier escala que tengamos a la mano nos va a permitir tener una visión clara de qué puede estar pasando con ese paciente, ¿no? Hay una escala de Lo sangrado importante que es todos usar tenemos. la escala. Sí. Hay una escala de sangrado que todos tenemos que forma parte de nuestro sentido común, sobre todo los que hacemos hemodinamia, y obviamente sabemos que un paciente frágil, un paciente de edad, un paciente femenino, una paciente pequeña que tiene una creatinina limítrofe, sabemos que es una paciente que probablemente va a sangrar. Ahora, estimado Rafael, si quieres una escala más reglada, pues bueno, la Precise DAP, si tiene más de 25, te indica que ese paciente va a tener un alto riesgo de sangrado. Y es un trabajo que puedes consultar sin ningún inconveniente. Tenemos un comentario de la doctora Alexaris Castillo. Gracias, Grupo Leti, por facilitar la educación continua de los médicos. Nos unimos al agradecimiento de la doctora Alexaris. Tenemos una pregunta del doctor Andrés Lairé, también hemodinamista. ¿Cuánto tiempo de tratamiento dual cuando tratamos una bifurcación y la rama colateral es importante y aparentemente no quedó bien dilatada? O sea, Andrés plantea una angioplastia compleja en una bifurcación cuya rama lateral, no principal, no quedó probablemente bien dilatada. ¿Qué tratamiento dual y por cuánto tiempo usarías? Bueno, fíjate, Andrés, eso es una buena pregunta. Si es una rama importante, mayor de 2.5 milímetros y estamos seguros de que o quedamos con la duda de que la rama quedó lo suficientemente dilatada, si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, podemos prolongar la terapia dual como el ejemplo previo, es decir, podemos utilizar perfectamente aspirina, clopidogrel y llevarlo hasta el año. Es decir, eso va a depender del riesgo de sangrado del paciente. O sea, a donde queremos llegar es que con estas nuevas drogas tenemos una amplia posibilidad de quitar droga, poner droga o llevar la droga hasta los 12 meses dependiendo del contexto. Ese es un paciente
que yo me imagino con cuál es el paciente que tú te estás refiriendo. Ese paciente que te dejó intranquilo, que el paciente de repente hizo algún cambio isquémico en el electrocardiograma, que quedó con cierto disconfort. Ese paciente tenemos que mantenerlo con terapia dual por el mayor tiempo posible, que probablemente termine siendo al menos un año, si no tiene ninguna otra contraindicación, Andrés. Otra pregunta que surge por aquí en el chat. Escenarios clínicos de pacientes que estén revascularizados en el contexto de un síndrome coronario agudo y que probablemente al mes necesiten un estudio endoscópico o una biopsia de próstata o someterse a un procedimiento menor. ¿Cuál sería tu conducta? ¿Lo descalas? ¿Lo mantienes? ¿Cuánto tiempo esperas antes? Si puedes esperar, obviamente entiendo, Discúlpame, porque Carlitos, es una biopsia. me perdí un momentico. El contexto es el paciente que necesita una... Paciente revascularizado Sí. y que probablemente en los primeros 30 días, por ejemplo, tiene una evaluación urológica y tiene necesidad de una biopsia de próstata porque tiene un nódulo prostático que va a estudio. ¿Qué haces con ese paciente? Bueno, ese paciente... Nos amarramos a la doble antiagregación. No, bueno, hay estudios ahora modificar. Sí, bueno, hay estudios con ticagrelor que permite suspender la aspirina y solamente monoterapia con ticagrelor al mes. Correcto. El tema está en que si nosotros, por hacer la biopsia, quitamos completamente la antiagregación, ese paciente se le va a trombosar el stent. Entonces tenemos que buscar riesgo-beneficio. En el caso del ticagrelor, hay estudios con monoterapia, quitar la aspirina y dejarlo solo con ticagrelor al mes. Es decir, que en ese paciente que yo sé que en algún momento cercano le van a hacer un estudio endoscópico porque tiene una alta posibilidad de sangrado, yo lo mantengo con ticagrelor y en el momento de que le vayan a hacer el estudio se lo puedo quitar de manera segura, inclusive al mes. Eso es lo que algunos estudios han demostrado. Perfecto, perfecto. Creo que no tenemos más por aquí. Agradecimientos, excelente charla, doctor Viloria. Un placer haberlos escuchado. Creo que estamos completos con las preguntas. Gracias a ustedes. Bueno, José Luis, gracias por aclararnos estas dudas el día de hoy. Muy completa la presentación y obviamente muy enriquecedor la sesión de preguntas. Gracias al Grupo Leti por prestarnos esta plataforma de educación médica continua y bueno, muchas gracias a los participantes que nos acompañaron la noche de hoy. Un abrazo a todos y bueno, gracias por estar acá. Hasta luego.